buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de 13 Costa Rica Noticias. Eisel Chacón Cordero les saluda, les recuerdo nuestras redes sociales, usted las observa en pantalla, ahí nos puede seguir en vivo y también puede informarse con nuestras publicaciones. Ahora los invito a ver nuestros titulares. La Fiscalía de Cibercrimen ya tiene en sus manos la investigación sobre los ataques a las plataformas del Estado y expertos señalan que también podrían darse informes de agencias internacionales por tratarse de ataques ejecutados desde el exterior. El presidente electo Rodrigo Chávez presentará este viernes los primeros nombres que conformarán su gabinete, que al parecer no contará con figuras del PLN, Frente Amplio, Nueva República y Liberal Progresista. Los autobuseros vaticinan un paro técnico del sector tras la alza histórica en los precios de los combustibles. El ocaso de la era PAC en el poder llegó en compañía de la emergencia más grande en salud de toda una era, la pandemia por la COVID-19. Los detalles en un reportaje especial. En las informaciones internacionales, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue extraditado este jueves a Estados Unidos para enfrentar una causa por narcotráfico. Vamos al detalle de las informaciones. El gobierno se mantiene firme en no pagar un solo colón a los ciberdelincuentes que raptaron información de varios ministerios. El último de ellos, FODESAF y el Ministerio de Trabajo. Los hackers de Grupo Conti propusieron este jueves un descuento de un 35% al monto inicial que solicitaron al gobierno para no hacer pública la información robada. Los ciberataques a los distintos ministerios que iniciaron desde el pasado domingo por la noche no cesan. Este jueves fue el turno del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF, vinculado al Ministerio de Trabajo. El Grupo Conti se atribuyó la infiltración a través de un mensaje en Twitter, donde afirmaron tienen en su poder 36 gigabytes de información. Los datos capturados de FODESAF pueden estar vinculados a correos electrónicos, pagos, pensiones, documentos vinculados entre la Caja y el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, las autoridades aclaran aún están por identificar el alcance real. El día de hoy se presentó un incidente informático en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social relacionado con FODESAF. Con apoyo de cooperación internacional, el Centro de Atención de Incidentes Informáticos del MISIT había identificado en horas de la madrugada un posible acceso a información en dicho ministerio. Inmediatamente se contactó a los equipos técnicos de esa institución para su debida atención. Se implementaron las acciones de contención y se continúa con el análisis de este incidente según los protocolos correspondientes. El Grupo Conti acompañó su mensaje con una oferta del 35% de descuento en su cifra inicial de $10 millones que le hizo al gobierno para devolverle los datos capturados o serían publicados el próximo 23 de abril. El descuento viene acompañado, digamos, también con una nota de que si accedemos al descuento, pues que no van a tomar acciones contra el sector privado del país. Carlos Alvarado, presidente de la República, calificó estos hechos como un ataque criminal a Costa Rica y reafirmó la negativa del gobierno de realizar algún pago a los delincuentes. Alvarado aseguró que se realizarán con normalidad los depósitos de las becas Avancemos. Que el Estado costarricense no pagará nada a estos criminales cibernéticos. Mi criterio es que este ataque no es un tema de dinero, sino que busca amenazar la estabilidad del país en una coyuntura de transición. Los pagos de pensiones ya han sido depositados y las ayudas sociales como el programa Avancemos iniciarán mañana como está calendarizado. Lo mismo se hará la próxima semana con las planillas públicas. También se trabaja para normalizar los procesos de importación y exportación y el pago de proveedores.
Ante los continuos ataques, las autoridades confirmaron un grupo técnico con expertos del ICE, el OIJ y el MISIT, además de haber intensificado las colaboraciones internacionales con agencias de seguridad internacional. Con respecto a la restauración de los sistemas, Mora aseguró que depende de cada institución y los daños causados. La recomendación es sacar respaldos diarios. En los casos que hemos tenido identificado hasta el momento de las instituciones, todos tienen respaldo al día anterior. Cuidado con esto, restaurar al día anterior, puede ser que estemos restaurando también la inserción, ¿verdad?, del programa del ciberdelincuente, del ransomware, en ese respaldo. Entonces, claro, estamos en un proceso en el tema de la recuperación en la que no se hace el levantamiento de respaldo de forma inmediata, porque entonces, como ya tuvimos el evento, no sabemos si fue hace una semana o si fue hace 6 meses, digamos que hubo la intrusión. Entonces hay que hacer un análisis forense de fondo sobre los respaldos antes de poder levantarlos, y esto toma tiempo. Hasta el momento han sido atacados el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones MISIT, el Instituto Meteorológico Nacional, Radiográfica Costarricense, la Caja Costarricense del Seguro Social y el último caso conocido, el Ministerio de Trabajo y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, FODESAF. Siempre en este tema, la Fiscalía contra Delitos Cibernéticos ya tiene en sus manos la investigación por los ataques cibernéticos que se presentan en varias instituciones estatales desde el domingo anterior. Sin embargo, expertos consideran que deben apoyarse en agencias internacionales. La Fiscalía Junta de Fraudes y Cibercrimen confirmó que el Ministerio de Hacienda interpuso una denuncia por los hechos ocurridos en días anteriores. A partir de ello, como parte de las diligencias iniciales de investigación, el despacho, en conjunto con la Unidad de Cibercrimen del OIJ, realizó el martes anterior una visita en las instalaciones de dicho ministerio, con el fin de tener mayores detalles. De acuerdo con la Fiscalía, ya tienen en sus manos la investigación de la denuncia interpuesta por el Ministerio de Hacienda por los ataques cibernéticos que iniciaron el domingo anterior. Además, confirmaron que en caso de que otras instituciones interpongan también la denuncia, se acumulará a esta misma causa. Para el abogado especialista en delitos informáticos Adalid Medrano, es importante que denuncien y es importante que el proceso se realice con agencias de investigación internacionales, debido a que se trata de un crimen internacional. Si bien es cierto, podrían haber pocas expectativas en cuanto a conseguir justicia en este caso específico, lo cierto es que estos grupos cibercriminales a veces cometen errores y a partir de estos se puede llegar a ellos. Ya ha pasado en el pasado y claramente no con las capacidades nacionales, sino que ahí sí, digamos que con la colaboración de agencias extranjeras que ya se dedican a esto, que ya los tienen en la mira y que inclusive a través de una cooperación ya vinculada con digamos que una investigación criminal, podríamos darles a ellos información que no tenían, que podría favorecer de alguna manera. Sin embargo, por tratarse de criminalidad internacional, la Fiscalía abrió la causa contra Ignorado al no tener individualizado al responsable. Normalmente existen delitos en los que no se tiene identificado al autor de esos hechos. Entonces, se inicia la investigación contra Ignorado para determinar los hechos ilícitos que pudieran haber ocurrido y la identidad de la o las personas participantes en esos delitos. Si en una investigación, no se logra determinar quién es el autor del ilícito, se archiva la causa, se pasa a lo que se conoce como archivo fiscal, mientras se esperan mayores elementos probatorios que permitan identificar a esa persona. Además de la investigación que se realiza sobre los ataques, también se vigila el uso que se le dé a la información que supuestamente los hackers están liberando. Por eso, penalmente también podrían existir sanciones. Habría que ver el tipo de uso que se le dé a la información, porque si las personas, por ejemplo, procuran extorsionar, es decir, pedir un precio a cambio de no revelar la información, se estaría configurando el delito de extorsión. Divulgar los datos para perjudicar a la competencia también podría configurarse como divulgación de datos que está previsto en el Código Penal. Pero habrá que ver en concreto qué acciones o qué conductas se despliegan para poder determinar que exista o no
responsabilidad penal por parte de aquellos que con el afán de beneficiarse o beneficiar a otro, pues hagan un mal uso de estos datos liberados. El Código Penal sanciona en el artículo 229 bis el daño informático y en el artículo 229 ter el sabotaje informático. Esos son los dos delitos que según el ex juez deben investigar. 7:13 tenemos información en vivo a esta hora. El Museo de Jade y de la Cultura Precolombina le invita a disfrutar a partir de este fin de semana de la exposición Del Capricho al Disparate, que muestra 80 grabados de los artistas españoles Francisco de Goya y Salvador Dalí. Nuestro compañero Eric Jarquín se encuentra en el museo y nos comparte los detalles de esta inauguración especial, oficial, de esta grandiosa exposición. Adelante, Eric, muy buenas noches. Compañeros, qué felicidad me provoca saber que hay una exposición tan importante en nuestro país. Dos excelentes pintores españoles muestran las maravillas del siglo XVIII y el siglo XX. Goya y Salvador Dalí se unen en una exposición de grabados que se está presentando justamente aquí en el Museo de Jade. Pero hemos preparado una nota para que ustedes conozcan esta exposición que se inaugura desde ya en el museo y usted no puede dejar de verla. Tiene que venir a ver esta exposición porque son 80 grabados impresionantes en los que Goya y Dalí hacen una crítica al clero y a la realeza de aquella época. Pero veamos la nota que hemos preparado para ustedes. Las obras que se presentan a partir de mañana en el Museo de Jade son los llamados caprichos del pintor español Francisco de Goya, quien realizó una sátira de la sociedad española de finales del siglo XVIII. Salvador Dalí tomó las obras y metamorfeó los dibujos de Goya y creó una burla a la nobleza y al clero, pero empleando de manera sobrepuesta dibujos coloridos del surrealismo daliniano. De allí que la integración de ambos estilos entremezclan ambas obras bautizadas como Del Capricho al Disparate. Goya y Dalí, Del Capricho al Disparate, muestra que el arte es embajador de la cultura, conecta, comunica y une, superando diferencias y diversidad. Lo invitamos a disfrutar a partir de mañana de esta grandiosa exposición en el Museo de Jade, que abre todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde y se ubica al oeste de la Plaza de la Democracia. No se la pueden perder. Mire, y yo me encontré en medio de la exposición que recién se inaugura, precisamente a la directora del museo, sí, a doña Laura Rodríguez, a quien le voy a pedir que haga una invitación, mire, con todas. Mire, si ustedes estaban buscando una excusa para visitar un museo, el momento es ya. Tenemos esta exposición que, como decían ustedes anteriormente, la de Goya y Dalí, que es una exposición internacional, pero el museo también tiene unas salas de exhibición con arqueología bellísimas, una museografía inmersiva que realmente lo va a ayudar a transportarse a ese pasado precolombino. Y además tenemos unas salas de exhibición temporal donde hay unas exposiciones que hablan sobre el trabajo y la labor que han hecho las mujeres a lo largo de la historia en diferentes campos. Así que yo no sé, tenemos que venir, tenemos que sacar ese ratito porque realmente hay mucho que ver en el Museo del Jade. Doña Laura, ¿desde qué hora puede venir la gente a hacer fila para venir a ver esta exposición? Ojalá no tengan que hacer fila porque nosotros abrimos los 7 días de la semana, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, así que el espacio para venir a verla y el horario es muy amplio, así que ojalá realmente se animen a visitarnos. Bueno, hay una pregunta que tengo que hacerle por obligación para que la gente venga preparada. ¿Cuánto cuesta la entrada para ver esta exposición tan destacada? Mire, el costo es el mismo para todos los nacionales, son 3.000 colones.
para visitar todo el Museo de Jade, todas las exhibiciones. Los domingos tenemos 2x1, las personas adultas mayores, las personas con alguna discapacidad ingresan exonerados, y también tenemos opciones para los grupos de escuela, de colegio, así que pueden llamarnos, pueden consultar en nuestro sitio web todas las opciones que tenemos para poder visitar. Bueno, y es que haciendo un recorrido por la exposición me di cuenta que los 80 grabados están en los distintos pisos, así que uno puede venirse a ver la exposición completa y de paso entrar a las salas para poder ver todas las exposiciones de cultura precolombina y también lo que le da nombre precisamente a este museo, el Jade. Claro que sí, esa es la idea, no solamente toparnos con arte más contemporáneo, sino también hacer ese recorrido y ese refrescamiento por las salas, porque eso precisamente es lo que facilita esta distribución que hay en el edificio. Entonces podemos pasar de un espacio y de una época a otra en cuestión de minutos, así que eso va a ser un recorrido muy agradable, lo pueden hacer incluso con su familia, con los niños, con quien quieran venir. Realmente creo que pueden venir a pasar un rato muy agradable con la cultura. Doña Laura, muchísimas gracias, y ya saben, desen una vuelta a la exposición de ese señor que me imagino todos recuerdan con aquellos bigotes largos, quien hizo un grabado sobre un grabado de Goya. Así que no se pueden perder esta exposición, los invito todos los días, ojo, todos los días, no hay pretexto para no venir. Seguimos con los compañeros en el estudio principal. Gracias, Eric, por esta información. Cambiamos de tema y seguimos con información en vivo porque el presidente electo de la República, Rodrigo Chávez, presentará mañana viernes los primeros nombres que conformarán su gabinete. Sin embargo, partidos como Liberación Nacional, Frente Amplio, Nueva República y el Liberal Progresista, entre otros, han indicado que no serán parte del Ejecutivo, lo que siembra dudas sobre de dónde provienen los futuros ministros y miembros del gabinete. Nuestro compañero David Roversi tiene la información. Usted lo menciona, el día de mañana el presidente electo Rodrigo Chávez, junto a la ministra designada por él como la de la presidencia, Natalia Díaz Quintana, y posiblemente también con Pilar Cisneros, jefa de fracción de la bancada oficialista, pues estarán presentando los primeros miembros del gabinete que estará pues conformando esta agrupación política que llega por primera vez a lo que es el poder de la República y que tiene que llenar más o cerca de 1000 puestos más bien, y que pues muchos partidos políticos han asegurado que no van a estar participando de este gobierno, como usted lo mencionaba, Liberación Nacional, Frente Amplio, entre algunos otros. Pero vamos a ver la siguiente información que nos amplía. Quedan poco más de 15 días para que el primer gobierno del Partido Progreso Social Democrático tome posesión en el país. En esas 2 semanas restantes, el presidente electo Rodrigo Chávez deberá presentar a los costarricenses cerca de 1000 personas que ocuparán distintos cargos, entre ministerios, viceministerios, presidencias ejecutivas, entre otros. Según ha comentado Natalia Díaz, ministra de la presidencia designada por Chávez, será este viernes que se presenten los primeros nombres de su gabinete. Toda la semana anterior estuvimos en procesos de entrevistas que continúan aún. En esta semana se hará un anuncio de algunos de esos jerarcas enfocados en este momento en ministerios. Estamos también viendo presidencias ejecutivas. Como usted comprenderá, son cerca de 1000 nombramientos, pero como bien ha dicho el presidente Rodrigo Chávez, él lo que quiere es que también el jerarca que se nombre pueda tener incidencia directa en el nombramiento de sus equipos para poder hacer un buen gobierno. Como comprenderán, también dependerá de eso la asignación de las demás personas, pero por lo pronto va a ser a nivel de jerarcas. Sin embargo, hay grandes dudas de dónde podrían estar saliendo los nombres que utilice el presidente electo para ocupar los cargos, ya que distintos partidos políticos, como por ejemplo Liberación Nacional, el Liberal Progresista, Nueva República, Frente Amplio, entre otros, han sido claros que no estarán participando de este gobierno multipartidista al que llamó Chávez. No, nosotros como partido no estamos formando parte del gobierno ni estamos sugiriendo nombres. Como liberales que somos, dejamos en absoluta libertad a nuestros seguidores si quieren formar parte del gobierno, pero no nos
no nos pidieron nombres y no ofrecimos nombres tampoco porque no se trata de eso. Nosotros ya habíamos sido claros en eso, en el sentido de que Nueva República asumirá el compromiso que le dio, o asumirá el rol que le dio el pueblo costarricense al colocarnos como un partido de oposición. Si alguien del Partido Nueva República, de cualquier estructura del Partido Nueva República, llega a ser parte del gobierno, lo haría a título personal, no nos opondríamos, pero no sería promovido por Nueva República específicamente. Para Daniel Calvo, experto en ciencias políticas, en Costa Rica no hay una cultura de coaliciones. Tristemente en nuestro país no existen incentivos hacia las coaliciones y mientras no existan me temo que seguiremos pues en este tipo de actitudes que me parecen irresponsables, inmaduras, en razón de que independientemente que Liberación fuera oposición, fuera gobierno, hoy cualquier partido político que alcance la presidencia está en la obligación de llevar un gabinete multipartidista para intentar sumar personas de distintas agrupaciones y que eso permita consolidar sobre todo un acuerdo a nivel también legislativo. A pesar de que varios nombres rondan alrededor de estos nombramientos, el único confirmado por el presidente electo es el de Natalia Díaz en el Ministerio de la Presidencia. El traspaso de poderes se estará llevando a cabo el próximo 8 de mayo en la Asamblea Legislativa. Televidentes, compañeros, bueno, mañana evidentemente estaremos al tanto de estos primeros nombres que estén surgiendo por parte del presidente electo Rodrigo Chávez y usted podrá verlo acá en 13 Costa Rica Noticias. De momento vamos a regresar con ustedes que tienen más en el set principal. Gracias, David, por esta información. Esta presentación será a las 12 de mediodía y será desde las oficinas del Instituto Nacional de Seguros en San José. Por supuesto que en la edición meridiana de 13 Costa Rica Noticias estaremos llevándole en vivo esta información. Vamos a cambiar de tema. Este jueves los empresarios autobuseros mostraron su preocupación por la posibilidad de que la próxima semana se apruebe un nuevo incremento en el precio de los combustibles. Además, aseguraron que de no encontrarse una pronta solución, se podría llegar incluso a realizar un cierre técnico. Andrea Salazar tiene la información y nos amplía. Adelante, Andrea. Buenas noches. Hola, sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, Eiser, y también a usted que nos sigue aquí en 13 Costa Rica Noticias. Y como ya usted lo decía muy bien, ese constante aumento que se está dando al tema de los combustibles ha llevado a los empresarios autobuseros a advertir sobre un posible paro técnico que se podría realizar en este servicio que diariamente utilizan miles de costarricenses. Precisamente la próxima semana se estarán reuniendo con los diputados para buscar una exoneración temporal al impuesto único del combustible, pero para ampliar, veamos la siguiente información. Con los recientes aumentos en el precio de los combustibles, algunos autobuseros han tenido que devolver sus permisos de operación. Ya se han visto afectadas las intersectoriales que brindan servicio entre Escazú y La Uruca, así como la de Corales en el centro de Limón. Ante un inminente nuevo aumento de 54 colones, las cámaras de transportistas este jueves anunciaron que de no tomarse alguna medida paliativa, se llegaría a un paro técnico del servicio. Silvia Bolaños, directora ejecutiva de Canatrans, aseguró que la próxima semana se reunirán con los diputados para agilizar la aprobación de un proyecto que les exonera de forma temporal el pago del impuesto único al combustible. Solicitar la aprobación definitiva de una moción que permita y haga viable el proyecto 22.914, que corresponde básicamente a una suspensión temporal del impuesto único a los combustibles para el diésel que se utiliza para el transporte remunerado de personas. De igual manera, de no darse esta situación, pues sí entraríamos en una situación bastante complicada. Algunas empresas empezarían a cesar servicios en algunas comunidades, otras a disminuir sus frecuencias de horarios y muy probablemente posterior a esto necesariamente caeríamos en un paro técnico, sobre todo en las horas valle, a efecto de no afectar la mayor movilización de usuarios que es en las horas valle. Y es que según los autobuseros la situación se agrava cada vez más, ya que no solo aumenta el diésel, sino que también lo hace el aceite y los repuestos que necesitan para operar. Y ya es insostenible, visto que no existe un mecanismo de compensación por parte del gobierno central
bajo las políticas de la ARECEP, y si eso se diera en tarifa, el afectado sería el usuario, que también sería un peligro, porque el más afectado sería este sector. Nos preocupa lo que el gobierno central va a reaccionar, porque vemos muy lento el proceso, y sobre todo este crecimiento de precios no viene a la baja. Los usuarios de transporte público resienten el aumento en las tarifas y consideran inconcebible la posibilidad de que se paralice el servicio. Sinceramente afecta bastante porque, por ejemplo, yo que tengo que ir a trabajar, yo ocupo el bus todos los días. Entonces, si no hay buses, ¿cómo hago para ir a mi trabajo? Y después, por ejemplo, cuando subió el combustible, los precios de los buses se dispararon. Y también lo que son las dinámicas de los taxis y todo eso se disparó por lo mismo. Entonces creo que se afecta bastante. Pero que nos ha golpeado y todo. Al menos yo gastaba por mes la mitad de lo que estoy gastando ahora. Yo estoy gastando 30,000 colones de lunes a sábado en pasajes. Por otro lado, los transportistas de turismo, estudiantes y trabajadores se sienten en el olvido, ya que el proyecto de exoneración no les incluye y además se sienten maniatados, ya que no pueden trasladar el peso de los aumentos a sus clientes. Es un poco frustrante, Andrea, porque a pesar de que nosotros tenemos que cumplir en igualdad de condiciones la regulación del transporte público de este país, los diputados y diputadas de la Asamblea, con este proyecto de la exoneración del impuesto único a los combustibles, solo está beneficiando a ruta regular y al sector de taxis. Todos los demás, como usted bien lo mencionaba, los compañeros de transporte de estudiantes que suman más o menos 5.500 unidades, los compañeros que transportan trabajadores 3.500 unidades y nuestro sector del transporte de turismo, que alrededor son también como 3.400 unidades, queda por fuera de este proyecto. Y nosotros le agradeceríamos mucho a algún diputado que entienda que nosotros también somos transporte público, que cumplimos con toda la regulación que nos impone el Estado y que no es justo que nos dejen. Según Salazar, hace un año llenaba el tanque de sus autobuses de turismo con 295,000 colones y hoy necesita más de 500,000 colones para hacerlo, en momentos en el que el turismo apenas despierta después de la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. Bien, Isel, esta es la información de momento. Regreso con usted al estudio principal de 13 Costa Rica Noticias. Buenas noches. Gracias, Andrea, por esta información. Muy buenas noches. Son las 7:30. Vamos a hacer una pausa comercial. Al volver, el ocaso de la era PAC en el poder llegó en compañía de la emergencia más grande en salud de toda una era, la pandemia por la COVID-19. Le damos los detalles al volver en un reportaje especial de la periodista Andrea González. En Combo, todo es más fácil. BP Combo es un paquete de productos financieros con beneficios exclusivos al adquirirlos juntos. Un crédito personal para unificar sus deudas. Una tarjeta de crédito con BP Tasa Cero y seguro de asistencia. BP Salario. Reciba su salario con nosotros y aproveche sus ventajas. Planes Naranja. Programe su ahorro para alcanzar sus metas. Fácil y rápido. Adquiera el suyo en un solo trámite. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Día Cero, Generación Digital. Una ventana al mundo donde podemos ver autodidactas, moda, arte y artesanía, fotografía y muchas cosas surgidas por el boom de las redes sociales. A explorar las implicaciones sociales, culturales y económicas de vivir en un mundo afectado por la tecnología. Día Cero, los domingos a las 4 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¡Guau! ¡Qué mundo! Muy pronto en 13, Costa Rica Televisión. Papi, 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 papi.
de la mañana poniéndole sabor a la vida al ritmo de cardio dance y salsation. Mejore su condición física, su salud y hasta su estado de ánimo. Acompáñenos todos los días a las 8 de la mañana en Póngale Bonito, el nuevo programa de acondicionamiento físico de 13 Costa Rica Televisión. Este es el camino para atender las afectaciones emocionales de tus hijos e hijas. Si tus hijos e hijas experimentan estas emociones, debes creerles, escucharles, apoyarles y buscar acompañamiento profesional. PANI y Gobierno de la República. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Enseguida le mostramos en pantalla cómo se ubica la compra y venta del dólar para el cierre de este jueves. Según el Banco Central de Costa Rica, la compra 653 colones con 80 céntimos y la venta 660 colones con 69 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. El ocaso de la era PAC en el poder llegó en compañía de la emergencia más grande en salud de toda una era, la pandemia por la COVID-19. Decisiones en políticas públicas y las resistentes bases del sistema de salud permitieron que Costa Rica saliera avante, al menos en el servicio médico, no sin antes dejar salir a la luz pública una vez más problemáticas también heredadas, como por ejemplo el sistema de compras urgentes de la Caja Costarricense de Seguro Social. Veamos los detalles en la segunda entrega del reportaje elaborado por la periodista Andrea González. Como que la pandemia fue un parteaguas. Y curiosamente, si lo vemos desde una perspectiva relacionada con lo que ha estado sucediendo en gobiernos, se dio como justo a la mitad de este gobierno. Esa fue como la prueba máxima, ¿verdad? La pandemia vino a poner de manifiesto que, por ejemplo, nuestro país tiene un sistema de salud robusto. Justo decir que la Caja ha tratado de llevar las dos cosas dentro de sus posibilidades, atender la pandemia con todos los costos que tiene y al mismo tiempo seguir avanzando con proyectos que ya tenía. El 6 de marzo del 2020, Salud confirmó el primer caso de SARS-CoV-2 en Costa Rica. En este momento inició la covidización de los servicios de salud, 2 años del periodo Alvarado Quesada. La presente conferencia de prensa es para informar que hemos confirmado el primer caso de coronavirus en Costa Rica. Es un caso importado. Se trata de una mujer de 49 años, estadounidense. Las amenazas en el 2015 de la llegada del virus del ébola y en el 2019 MERS establecieron las bases logísticas para hacer frente a la COVID-19. Las medidas drásticas como el cierre de fronteras y restricción sanitaria no se hicieron esperar y como pan de cada día se establecieron conferencias de prensa con las autoridades involucradas. Conforme el número de casos se incrementaban, se reducía el detalle de los datos revelados por salud. Había muchos datos que no se tenía y pedirlos muchas veces costaba mucho. Te encontrabas con que te daban el recibido y a veces pasaban días, más de una semana y no llegaban los datos. Incluso mi colega Ulida Miranda de Radio Universidad, de la radio de la UCR, tuvo que poner un recurso de amparo para acceder a una base de datos anonimizada. Gracias a negociaciones políticas, Costa Rica logró en tiempo récord el arribo de las primeras vacunas contra la COVID-19 para la Navidad del 2021. Paralelamente, como mecanismo de respuesta rápida ante la emergencia, se permitieron las compras de urgencia de elementos indispensables para la atención de pacientes como las mascarillas y equipo de protección, sin saber para entonces que funcionarían como vía libre para la compra irregular de implementos médicos, tal como lo reveló el periódico La Nación el 4 de agosto del 2021.
¿Qué hemos encontrado? Infinidad de casos. Es decir, aquí podríamos sentarnos a hablar una tarde completa sobre qué hemos encontrado. Empezamos con las mascarillas en agosto de 2020 en medio de la pandemia. Un funcionario cuestionado años atrás logra contratar a una periodista que no tiene experiencia en el suministro de equipo médico y a un contador público un contrato de $4 millones para 12 millones de mascarillas. Revisando los papeles vemos que estas personas no tienen experiencia, que sus ofertas habían sido descartadas y luego las vuelven a meter y en una segunda revisión las aprueban. A ellos les asignan este contrato por $4 millones. Uno de los proveedores nunca entrega nada de las mascarillas, el otro entrega a destiempo. A este caso se le suma el contrato por $1,3 millones para la compra de respiradores KN95 a la misma comunicadora. En esa oportunidad, según reveló La Nación, la caja pagó por adelantado un material defectuoso y no fue posible utilizarlo. Para diciembre del 2021 salió a la luz el intento de una chatarrera de reponer 1.050 mascarillas defectuosas con artículos de uso no médico. Los casos de compras irregulares no son un fenómeno pandemia. Distintos medios de prensa han revelado el supuesto abuso en el sistema de compra rápida de la caja, incluso mucho antes del arribo de PAC al poder. La caja tiene serios problemas de corrupción en compras públicas. ¿Y por qué es que se dan? Es porque es una institución muy grande, con mucha plata, manejan casi la mitad del presupuesto nacional, o sea, el presupuesto de la caja es equivalente casi a la mitad del presupuesto nacional, que son tantas las personas involucradas en los procesos de compra y el proceso es tan desordenado que hay mucha facilidad de cometer aparentes irregularidades. Fue hasta mayo del 2021 que la Caja logró realizar todas sus compras a través del Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP, metodología que permite tener mayor control, pero no la libera de procesos irregulares. Para el año 2020, esta institución gestionó cerca de 225.000 millones de colones en compras. Una herramienta de la que echó mano esa gestión fue la tecnología. El app del expediente único digital EDUS logró revolucionarse en medio de la crisis. Luis Bernardo Villalobos, exdecano de la Universidad de Costa Rica, es puntual en señalar la construcción de los hospitales de Turrialba y Cartago como pendientes en infraestructura clínica, además de la modernización del sistema de alcantarillado, manejo responsable de aguas residuales y desechos sólidos, mayor conectividad para ampliar el servicio de salud a través del EDUS a todo el territorio nacional. Queda en la corriente legislativa la reforma al CONESUB para exigir certificaciones a todas las carreras vinculadas con medicina, la solución al alto precio de los medicamentos, la reforma a la ley de recurso hídrico y la regulación al uso excesivo de plaguicidas. Además, Villalobos coincide con Rodríguez en que es momento de retomar las estrategias de prevención de enfermedades crónicas como la obesidad y ahora, consecuencia de la pandemia, con más fuerza la salud mental, además de asegurar la sostenibilidad del sistema de salud. La salud mental es trascendental porque ya la hemos descuidado tanto. Y la pandemia le dejó una factura tan mayúscula que no hay de otra tenemos que atender esto sí o sí. Dar solución a los pendientes en salud dependerá en gran medida del nombramiento del ministro de Salud y del presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, ocupados durante los últimos 4 años por las reconocidas figuras de Daniel Salas y Román Macaya. Creo que, por ejemplo, el AIA es un puesto importantísimo, fundamental. El Instituto Nacional de Seguros es un puesto fundamental, ¿verdad? Y sí, efectivamente el Ministerio de Salud, que es el ministro rector, ¿verdad? El Ministerio Rector, y la Caja Costarricense, que es la institución de atención médica que tiene una cobertura nacional. Sin duda son puestos claves, son puestos que tienen que ser escogidos por el próximo presidente que quede de manera muy cuidadosa.
Vamos a una pausa comercial cuando son las 7:43. Al volver en las noticias del mundo, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue extraditado este jueves a Estados Unidos para enfrentar una causa por narcotráfico. Cuando regresemos, los detalles. Somos el INEC. Somos la fuente que dice: ¿cómo está el trabajo? Bien peleado, bien peleado. ¿Cómo están las personas mayores, los niños y las niñas? Somos la fuente para saber cómo está usted. Ábranos la puerta y participe en el Censo 2022. Somos el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la fuente para saber cómo está usted. Ueva Camo es una mujer que trabaja en el Ministerio de Hacienda después de graduarse de la Universidad de Tokio. Un día ella tiene que hacerse cargo del hotel como nueva patrona. La vida cambia por completo para la muchacha, quien se propone salvar el pequeño hotel a como dé lugar. ¿Sabía usted que la jefa estaba endeudada tratando de mantener el Ryokan abierto? Aproximadamente 300 millones. ¿300 millones? Y la única opción que me liberaría de la deuda es la que me propone Wise Consulting. Kioto de mis amores y rencores. Decidí reestructurar el negocio del Ueva. Regentar un Ryokan en Kioto no es algo que una novata pueda hacer. Disfrute de esta comedia romántica japonesa de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Este 21, 22 y 24 de abril, Dominio Documental. El jueves a las 10 de la noche, el viernes a las 4 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Adquirir un celular de dudosa procedencia no es smart. Sutel ha desarrollado la plataforma de validación de celulares PVC, un sistema que detecta e impide la conexión de celulares irregulares a las redes móviles del país. Contar con un celular adquirido de manera lícita o sin alteraciones realizadas por terceros asegura el acceso a las redes móviles sin inconvenientes. Superintendencia de Telecomunicaciones. Infórmese en www.sutel.go.cr. Noticias internacionales, y como lo veíamos antes del corte, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue extraditado este jueves a Estados Unidos para enfrentar una causa por narcotráfico. Su familia ha reiterado su inocencia y lo consideran víctima de la venganza de los narcotraficantes que él mismo extraditó o que obligó a huir a Estados Unidos. El Estado de Honduras procederá a ejecutar la orden de extradición del ciudadano don Juan Orlando Hernández Alvarado. Honduras extradita al expresidente Hernández reclamado por narcotráfico en Estados Unidos. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández está siendo extraditado hacia Estados Unidos, que lo reclama para juzgarlo por narcotráfico, un delito que en ese país es castigado hasta con cadena perpetua. Recluido en una prisión del este de Tegucigalpa, Hernández será juzgado en Nueva York. Los fiscales estadounidenses aseguran que entre 2004 y 2022, incluso antes de que fuera presidente, Hernández participó en el narcotráfico de múltiples toneladas de cocaína. Se le acusa de participar en el transporte de aproximadamente 500.000 kilos de cocaína con destino a Estados Unidos. La familia de Hernández ha reiterado la inocencia del expresidente y lo considera víctima de la venganza de los narcotraficantes que él mismo extraditó o que obligó a huir a Estados Unidos. Hernández dejó el poder el 27 de enero de 2022. Días después, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciaba su inclusión en una lista de personajes corruptos para pedir su extradición. Fue arrestado el 15 de febrero a solicitud de Estados Unidos. Su hermano, el exdiputado Juan Antonio Tony Hernández, fue condenado a cadena perpetua el año pasado, acusado de fabricar su propia cocaína y operar con instituciones del gobierno, convirtiendo a Honduras en un narcoestado. Y 3 autobuses con civiles evacuados provenientes de la ciudad portuaria de Mariupol, casi totalmente bajo el control ruso, llegaron el jueves a una ciudad del sudeste de Ucrania.
3 autobuses de evacuación de civiles procedentes de la ciudad portuaria de Mariupol llegaron el jueves a Zaporilla, en el sudeste de Ucrania. Mujeres y niños viajaban dentro de los vehículos, conducidos a través de un corredor humanitario de evacuación después de varios días de combates. El presidente ruso Vladimir Putin anunció el jueves por la mañana que Mariupol, un puerto estratégico del mar de Azov sitiado desde hace casi 2 meses por sus soldados, estaba bajo control ruso. Los últimos habitantes ucranianos, combatientes del batallón nacionalista Azov y de la 36ª Brigada de Infantería Naval, estaban atrincherados en el gigantesco complejo metalúrgico de Azovstal, junto a varios cientos de civiles. Desgraciadamente al día de hoy no tenemos la oportunidad de evacuar a los pacíficos habitantes de Mariupol desde Azovstal, porque necesitamos un sólido alto al fuego durante al menos un día. El Ministerio de Exteriores de Ucrania pidió un corredor humanitario de emergencia para evacuar a los civiles, ya que Putin ordenó sitiar el complejo en lugar de atacar. Al volver en los deportes, Saprissa se queda corto de opciones, aún así seguirá buscando la clasificación. Los detalles al volver. Este es el camino para atender las afectaciones emocionales de tus hijos e hijas. Si tus hijos e hijas experimentan estas emociones, debes creerles, escucharles, apoyarles y buscar acompañamiento profesional. PANI y Gobierno de la República. Esta semana, diferentes historias en Cine en Cortos. El jueves 21 de abril a las 4 de la tarde y 9 de la noche. Y el domingo 24 a las 11 de la mañana. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. Un programa de la cadena alemana Deutsche Welle que nos pone al día con diversos métodos para salir de la pobreza y aumentar nuestro capital a nivel personal e industrial. Economía creativa, domingo a la 1 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Disfrute este verano 2022 con los descuentos y promociones del Banco de Costa Rica. Al pagar con sus tarjetas BCR recibirá un 50% de descuento en el Hotel Lomas del Volcán, en Terrazas del Caribe un 25%, un 20% en Residencia Pacífico, en el Tamarindo diría un 15%, un 30% en el Hotel Puerto Azul, en el Dreams Las Mareas Costa Rica un 20% y en Costa Rica Eco Bonji un 25%. Encuentren más descuentos y promociones en www.bancobcr.com. Saludos, bienvenidos a los deportes, gracias por la compañía. Saprissa cada vez achica más su margen de error, no obstante, asegura a su técnico Justin Campos, pelearán por clasificar hasta que haya chance. Saprissa no ve una en el torneo, fue víctima del Herediano este miércoles y ahora se enrumba a Guapiles para jugar ante uno de los únicos 3 equipos que tienen peor rendimiento que los morados, el Santos. Pese a que las opciones de clasificar se siguen achicando, en el cuerpo técnico aseguran que pelearán hasta el final. Sí, no seríamos Saprissa, ¿verdad? Ahí sí estaríamos destiñendo el color si renunciamos al campeonato para ver qué pasa. Yo creo que muchas veces, y a mí me ha tocado, ¿sí? Haber quedado campeón en algún momento y se van 6, 7, 8, ¿verdad? Siendo campeón. Entonces,